Conocimiento y afecto para la mesa, primero. Lo segundo, y mi pregunta es, ¿cuál es la postura personal y política del panel en relación al denominado síndrome de alineación parental, mismo concepto utilizado por algunos grupos, principalmente en Buenos Aires, en Santiago, algunos en México, que han utilizado el recurso como un mecanismo antagónico frente a los principios feministas y de promoción de la equidad? Y finalmente, ¿cómo encontrar algunos puntos coyunturales donde articular la promoción y la defensa del ejercicio del paternaje responsable con estos grupos? Hola, Andrea de Comunidad Mujer. Respecto a la presentación de Carlos, yo quiero decirle que realmente me siento súper tocada respecto a la maternidad adolescente, el tema de la maternidad adolescente y la manera que se presentan las cosas, a pesar de que trato de incluir a los varones. Pero hay un tema objetivo y es la incapacidad que tenemos de construir las estadísticas, porque no existe la información. De hecho, no están las estadísticas procesadas y no tenemos capacidad de procesarlas porque no están en las encuestas de hogares y en otros instrumentos. Y acá, de nuevo, majaderamente decir lo mismo, que tenemos que hacer un lobby, y en el buen sentido lobby, mucho más fuerte para incluir estadísticas de los estados nacionales que incluyan estos temas, porque sin los datos no generamos las realidades. Y acá en Chile hay una oportunidad bien grande, cada vez que se hace una CACEN, 2 años antes se planifican las preguntas, pedir reuniones con los subsecretarios, departamentos de estudios, ministros, para poner esto en agenda, y lo mismo con la reestructura del INE. Tiene que haber una división de género, hay que fortalecerla, hoy son 2 o 3 personas, y hay que lograr meter los hombres en esa división, si no me parece que no vamos a visibilizar esto. Hola, Alejandro de Concepción nuevamente. Francisco, respecto al tema de salud y a propósito de cultura y salud, te quería plantear lo siguiente. Estando de acuerdo, ¿verdad?, con aquellas actitudes de las y los profesionales de salud que obviamente hay que cambiar, diría yo, no solo en términos de capacitación, sino de sensibilización, esta mirada de dirigirse básicamente a las mujeres. Yo he ido a controles con mi hijo, con mi hija a urgencia y me han dicho, dígale a la mamá que una gotita por kilo, dígale a la mamá, dígale a la mamá. Entonces, estoy yo solo con él o con ella, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar, creo yo, más allá de la capacitación, de la educación formal, ¿verdad? Como decía Pablo Freire, un tema que tiene que ver con cambiar el esquema, la mentalidad. Pero quería consultar si mi salud tiene alguna postura, un tema un poquitito más allá, que tiene que ver con la infertilidad. Sabemos, ¿verdad?, que en nuestra población hay alrededor de un 30% de parejas que sufren problemas de infertilidad, hay grupos de padres y madres que están tratando de que sea un tema de salud, auge, etcétera, que el Estado ponga recursos para ello. Y lo planteo ¿por qué? Porque en una investigación que hicimos allá en Concepción también, en región, un varón me comentaba, producto de esta infertilidad, a propósito de que un ginecólogo nos decía que las dificultades de infertilidad incluso eran equitativas porque había alrededor de un 40% de dificultades femeninas, 40% masculinas y un 20% compartida. Sabemos que cuando hay dificultades para tener hijos, las parejas generalmente dicen ya la mujer que vaya a revisarse, ¿verdad?, pero este ginecólogo nos decía que incluso parece que las cifras indican que hasta eso es equitativo. Bueno, este varón me decía, a través de un proceso de ovodonación, donde él viajó acá a una prestigiosa clínica de Santiago a, disculpen lo pedestre del comentario, ¿no?, pero a dejar su espermio para esta ovodonación, para su primer hijo o hija, con toda la esperanza y los sueños, y me decía que llegó al mesón, le pasaron el frasquito y le dijeron, vaya al baño. Entonces él me decía, yo estaba o tenía que hacer mi mejor esfuerzo por dejar lo mejor de mí para mi primer hijo en un baño. Saqué toalla, no, limpié etcétera. O sea, no voy a seguir el relato, pero no sé si logro graficar. ¿Te das cuenta? La esperanza, el sueño de ser padre, pero ese sueño, su aporte tiene que hacerlo en un baño. Entonces, ¿qué mirada tiene Cultura y Salud respecto a ese margen de población que tiene que ver con la infertilidad, en este caso masculina también? Hola, mi nombre es Yesenia Tapia, vengo de la Quinta Región, trabajo en un programa de intervención breve. Nosotros muchas veces nos vemos enfrentados a que la intervención que se realiza a los niños y niñas
muchas veces se hace intervención familiar. Y nos vemos enfrentados a que muchas veces son las mismas madres las que coartan la participación del padre en este proceso tan importante. Ya excusándose en que basta con su presencia para realizar la intervención. Bueno, eso a nosotros, a mí por lo menos en lo personal me impacta bastante, ya que muchas veces somos la figura femenina la que no permite, debido a esta carga cultural que tenemos, que el padre sea parte de procesos tan importantes como es el de reparación de daño o en la cotidianidad de las cosas. Ya de que de repente como mujeres nos creemos el cuento de que somos imprescindibles y que con nosotras basta. Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, de que considero que actualmente aún nos sigue pesando esta cultura patriarcal. Eso más que nada una acotación. Muchas gracias. Hola, buenas. La consulta que tengo tiene que ver con, bueno, aquí se ha hablado del cuidado y también del encuentro, por decirlo así, de lo que yo identificaría como dos sistemas de cuidado, que uno es el sistema de cuidado institucional y un sistema de cuidado más bien informal, social, a lo mejor familiar, como quiera llamársele, y básicamente la relación que establecen estos dos sistemas, ¿ya? En que existe un sistema que es hegemónico y otro que no es hegemónico, pero y que constantemente, al parecer, este otro sistema institucionalizado está como profitando de este otro sistema. Asimismo, digamos, los recientes cambios sociodemográficos y epidemiológicos, digamos, en el fondo han hecho que la carga de cuidado en el sistema informal ha aumentado bastante, ¿ya? Y también en particular, digamos, a lo largo de esta como historia de construcción, al menos en la salud pública chilena, y del rol de la madre, digamos, como sea, y de la invisibilización del padre, yo me hago la pregunta, yo no lo sé, no sé si existirá, digamos, alguna suerte de, por decirlo así, genealogía, historiografía o historia social de lo que son de lo que sería el cuidado no sé si en Chile o, digamos, o en algún otro país, ni mucho menos algo así, digamos, respecto del rol del padre, en el fondo, o sea, el padre como cuidador, digamos, alguna historiografía o historia social de esto. Esa es mi consulta. Bueno, el primero el síndrome de alienación del padre, bueno, ahí está la complejidad de esa negociación política, ¿no? Si entendía bien la pregunta, o sea, hay grupos de hombres enojados por su alienación de su papel, generalmente después de una separación. Creo que hay uno en Chile, y, bueno, muchos países tienen. Y cómo, de una perspectiva feminista que venimos con esos trabajos de masculinidades, ¿cómo entendemos esa reivindicación? ¿Dónde estamos en ese proceso? Como categoría de grupos de hombres hemos estado contra, al mismo tiempo entendiendo de dónde viene la queja. Entonces yo creo que eso sigue siendo algo muy importante de negociar, pero de cómo verlo de la forma más estructural y no de las quejas de algunos hombres individuales. O sea, las desigualdades grandes estructurales que están ahí hace años frente, digamos, un cambio sustantivo, digamos, del deseo de participación de parte de los hombres. Pero muy delicado, nos hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Brasil, tuvimos que, en algún momento cuando estuvimos reivindicando un tiempo adicional para la licencia postnatal, colegas feministas nos dicen, mire, si ustedes miren los datos de las encuestas de hogar en Brasil, si hay una mujer, hay un hombre presente en la familia, hijos menos de 14 años, si hay un hombre presente o no presente, si el hombre está presente, la mujer tiene 2 horas de trabajo doméstico más de que sin hombre presente. Y ustedes los hombres quieren decir que quieren aumentar el postnatal masculino para que él críe más trabajo para ella y quieren que seamos aliados de ustedes, aliadas en esa reivindicación. Entonces tuvimos que decir, mire, sí, bien colocado. ¿Por dónde va ese? Por eso me gustan mucho las frases que está usando la campaña aquí, que buscamos también en MenCare: responsabilidad, compromiso,
O sea, que miramos también de que para reivindicar tenemos que hacer nuestra parte y reconocer ese 22% de ingreso adicional que tenemos por el mero hecho de nacer hombres. O sea, habría que ponerlo de muy delicado de cómo negociamos eso, ¿no? Bueno, los datos, de acuerdo, durante años no preguntamos si los hombres están en el parto, en la sala de espera, no codificamos en el certificado de nacimiento, o sea, desde muchas formas de no contar dónde están los hombres. Nació la encuesta Images por un acto de desespero. No tenían datos de qué creen los hombres sobre eso, cuáles son sus prácticas, y aún si los hombres relatan prácticas que no coinciden con las mujeres, como Pancho relató, pero la necesidad de tener datos de los sistemas públicos, como también de hacer más encuestas donde escuchamos la voz de los hombres, como parte del proceso. Un colega nuestro que es coautora también de Images, llama de los hombres invisibles. O sea que no hemos preguntado dónde están, si están participando o no, entonces me parece fundamental. Y la pregunta sobre infertilidad y como necesidad, y como algo enfrentando ese gran porcentaje de la población, ¿cómo tornarlo, cómo crearlo como algo humano? Creo que es o sea, es la industria que aparece ahí, o sea, realmente el lado humano, tanto para mujeres cuanto hombres, es algo que debería pensar como también esa gran preocupación. Está lejos de ser considerado de una forma, si tenemos el parto humanizado, sería bueno también pensar en la infertilidad humanizada, ¿no? De apoyo psicológico, de hacerlo. No es que habría que salir el lado sexy de la reproducción solamente porque pasa de una reproducción asistida. Creo que habría mucho para pensar ahí y bien colocado. Bueno, paro ahí. Muy breve. Creo que lo que planteaba el colega mexicano tiene atrás una ideología que lo sustenta. Muchas veces, bueno, uno asiste, porque lo ve en la clínica, al conflicto entre las parejas que se separan, en los nuevos acuerdos, en las prohibiciones, al tener a los hijos presos de esas discusiones, etcétera, etcétera. De ahí a construir toda una teoría y a partir de ahí ver como una gran conspiración de las mujeres el retener a los hijos para que los padres no lo vean, etcétera, etcétera, y cuáles son muchas veces las bases ideológicas que sustentan esto, cuáles son los grandes defensores, es un tema digno de analizar. Hace poco se hizo en Montevideo un seminario con juezas, jueces, analizando justamente estas ponencias. No tengo estudios en ese aspecto, pero sí he visto de hace más de 20 años muchas veces que las personas que levantan estas banderas también son personas extremadamente conservadoras y reaccionarias y terminan justificando los roles más tradicionales de género. Con respecto a las estadísticas, por supuesto que si hay oportunidades hay que aprovecharlas, y hay que poder argumentar muy bien, porque el tema es que como muchas de estas situaciones los varones son minoría, ¿no? En algunos, por ejemplo, en el tema del embarazo en la adolescencia, son muchos menos los varones que en la fase de la adolescencia son padres, pero es un número que puede ser considerable. Quizás sean más jóvenes que adolescentes. Pero ese es un argumento que se utiliza muchas veces. Como no existe, ¿para qué medirlo? Y muchas veces cuando se han creado y hemos creado instrumentos para eso, de una forma provocativa también, hay una historia materno-infantil, entonces creamos una historia paterno-infantil, hace como 15 años. Uy, qué enojo que generaba. ¿Cómo? Eso es ridículo. ¿Cómo va a haber una historia paterno-infantil? Claro, si es el papá el que ingresa a la consulta. Sí, hola. Una precisión. ¿Qué uso se hace a partir de esos datos? Nosotros utilizamos el sistema informático del adolescente y generamos programas hace ya unos cuantos años con respecto a los datos que se iban recogiendo, pero ahí estaba lo que hablábamos del efecto de dilución, de que una vez de que están los datos, cómo se van a utilizar los datos, por parte de quién se van a utilizar los datos y qué es lo que se es capaz de invertir cuando un
una situación, un fenómeno que está observando es solamente el 10 o el 15%. Un tema más, es decir, lo vienen reclamando muchas veces en toda América Latina de hace 20 años a esta parte, de que quizás Chile tenga algunos aspectos muy destacables, otros países quizás también, pero no en todos los lugares, José, se mide y se mide con la misma intensidad. Y acá mismo estábamos mostrando esto que estaban planteando de la CEPAL y la CELADE, de que hay territorios en los cuales todavía sigue siendo muy poco explorado, muy poco utilizado lo que se está investigando. Y con respecto a los temas del sufrimiento paternal por ver o no ver a los hijos, yo creo que he visto la situación más triste trabajando en la prisión de Puente Alto, de jóvenes que a partir de los 16 años están recluidos por periodos que pueden ser hasta de 10 años y que siendo padres tienen una serie de trabas que van mucho más allá de lo que serían la privación de la libertad o de algunos derechos por el hecho de estar recluidos y el ejercicio de su paternidad. Y muchas de las situaciones en las que se hacen daños, con cortes, con intentos de suicidio, tienen que ver con la paternidad. En jóvenes con una historia muy triste, donde la figura paterna también ocupó un lugar muy importante en esa biografía, pero que cuando se les impide hablar por teléfono con su hijo para el día de cumpleaños o para las fiestas, o se impide de una u otra manera la visita, con mecanismos extremadamente sutiles, porque no tomó la medicación, porque pateó fuerte una pelota jugando al fútbol. Todos esos aspectos también forman parte de las situaciones de salud y de enfermedad de las personas y no solamente lo que pasa por los consultorios. Dos o tres comentarios. La pregunta sobre el tema de infertilidad, bueno, no es un tema que nosotros hayamos estudiado en realidad. Pienso que para el tema de infertilidad, bueno, tenemos que estudiar cómo ocurre esto en los hombres y las mujeres, digamos, o sea, cómo lo viven hombres y mujeres y cómo en procesos que a veces son problemáticos son tratados por los servicios de salud y también cómo influyen las variables de género en cómo cada uno vive el proceso. Para mí ahí en juego el tema de la fertilización asistida, donde está en juego la familia heterosexual, digamos. Entonces, sí ahí nosotros tenemos una opinión y lo que pensamos es que en realidad debiéramos tener adopción y fertilización asistida pagada por el Estado también para familias no heterosexuales, digamos. Esa es nuestra postura. Sobre el síndrome de alienación parental, tampoco es un tema que nosotros hayamos estudiado, pero dos o tres reflexiones. Primero, bueno, me parece un campo extraordinariamente problemático. Esto tiene que ver, está inscrito también dentro del debate jurídico, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la argumentación jurídica frente a casos muy problemáticos donde puede estar en juego la custodia. A veces mezclado con problemas extraordinariamente complejos desde el punto de vista de la inequidad de género, como el tema de la violencia. Entonces tienen en un mismo saco el tema de la violencia, el tema del acceso a los hijos, problemas por la tuición, etcétera. Pero necesitamos mucho para avanzar. En la próxima mesa, Fabiola Latrop nos va a presentar sobre qué está ocurriendo, por lo menos en Chile, con los cambios legales en el tema de custodia. Pero en mi opinión hay mucho que avanzar hacia la custodia compartida, o sea que de lo jurídico esté eso más resuelto. Tenemos mucho que avanzar hacia la igualdad de salario, hacia una participación más igualitaria en el mercado del trabajo remunerado entre hombres y mujeres, para, por la otra cara de la moneda, tener una participación más igualitaria en el campo del cuidado, en lo doméstico. Y también tenemos algunas injusticias que tienen que ver con los hombres. O sea, es verdad que cuando se inician este tipo de procesos, cuando hay una separación, los hombres quedan ubicados en el lugar de las visitas, en el régimen de la visita, y hay hombres que quieren más que eso, y hay mujeres que lo impiden de alguna manera. Muchas veces ellas manejan el poder en cuanto al acceso a los hijos, así como ellos manejan el poder en cuanto al dinero. Entonces este es un campo que requiere desde lo jurídico una mejor regulación y desde lo judicial, en mi opinión, requiere mucho más enfoque de género y hay mucho que avanzar. Y yo sé que ha habido un enorme uso, sobre todo del síndrome de alienación parental en distintos lugares del mundo, desde los grupos de hombres que afirman derechos de los hombres, pero que desconocen los derechos de las mujeres. Y ahí tenemos otro problema, digamos, solo para enunciar el punto de vista, digamos.